Ok. Sigamos. Gracias. Como lo dijo mi hermano Andy, estamos en vivo. Estamos en vivo y todo puede pasar. Sí, sí. Así que lo importante es... Parte 1, parte 2. Lo importante es seguir en lo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues eso es fueron la zapata, como que yo le llamo zapata, que es el cimiento de una construcción. El escudriñar mucho la palabra de Dios, en tratar de conocer más y más a Dios, lo que dice su palabra, sus promesas para mí. Recuerdo haberme yo más adelante comprado una Biblia de sección de promesas, se llama, en donde vienen las palabras que son promesas de Dios para su iglesia, para su pueblo, en una letrita color como gris. Es solo como que un adorno especial para enfocarse en las promesas. Y compré esa porque me llamó la atención y empezaba a notar todas esas promesas de Dios para mí. Y fue maravilloso, fue muy maravilloso, fue muy edificante. Tengo múltiples cosas que viví. También tuve en mi vida, antes de entrar a los caminos del Señor y durante también el camino del Señor, pasé por fuertes momentos de depresión. Fuertes momentos de depresión. ¿Batallaste de depresión durante tu vida? Sí. A veces siento, y la conozco, que el Señor reprende ese espíritu, porque hay momentos que estás tranquilo o algo y te llega como esa ráfaga de depresión y tú dices, no, te reprendo depresión. Que Samuel Hernández tiene una canción acerca de depresión también y que la reprende porque se acercaba para traer tristeza, dolor, amargura, desesperación, desánimo, todo ese tipo de obras de maldad. Y antes, sin yo tener quien me ayudara, sin fuerza, yo tenía que vivir con eso. Y vivía triste, vivía cabizbajo. Y en esos tiempos no había hoy en día están muy conscientes los médicos y las personas sobre la depresión, ¿verdad? Pero en los tiempos tuyos, igual que en los míos, eso era para nuestra cultura caribeña, yo no sé, para decirte la verdad, muchos latinos, ¿verdad? Eso nosotros no hablamos de la depresión. Que le digamos a nuestros padres que estamos deprimidos, se ríen, afortunadamente, ¿verdad? Agarra una escoba y ponte a barrer. Pero la verdad es que hoy en día se han dado de cuenta los estudios, lo serio, ¿verdad? Lo serio que es la depresión, muy serio. Y esto yo lo entiendo porque yo he batallado con la depresión toda mi vida. Y yo sé cuando tú dices que no tenías a nadie para ayudarte en ese momento, porque no había la conciencia que hay hoy en día de eso, y la depresión ha matado, se ha llevado a muchas personas. Sí. Y lo fuerte en mi caso es que yo viví toda mi vida en mi casa hasta que me casé y vine hacia acá. Pero viví rodeado siempre de gente, pero aún así me sentía solo. Wow. Entonces, hasta que yo conozco a Cristo y Dios se lleva esa depresión de mí, es donde yo experimenté paz, felicidad y verdadero gozo. Y yo dije, wow, qué bueno es Dios, porque eso que sentí yo, como dice su palabra, que mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y esa paz que uno siente en el corazón, que sobrepasa todo entendimiento. Es correcto, o sea, no hay forma de cómo entender esa paz tan especial que Dios da. Y la depresión, adiós. Y cada cierto tiempo quiere venir y como que aquí estoy tocando la puerta o algo, digo, tú no perteneces aquí, ya no más. Entonces, mi deber como creyente siempre es cuidar mi vida espiritual y mantenerme firme y que cuando toque la puerta, vete en el nombre de Jesús, no tienes autoridad. Volviendo a la parte donde estuve en la iglesia, empecé a crecer espiritualmente, me sentí muy bien, me sentí en casa, hice muy buenas amistades, muy buen compañerismo, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Empecé a crecer espiritual, en conocimiento de la palabra y todo eso. Me di cuenta que la persona con la cual me agradaba dentro de la iglesia, con quien era yo espiritualmente y quien era ella, no coincidíamos. No. Fíjate que a pesar de ser cristiana, estar en la misma iglesia, a veces somos cristianos, que yo no dudo de su cristiandad, sí, ¿verdad? Pero no éramos compatibles. Entiendo perfectamente lo que tú dices. Que aún que uno piensa, ¿verdad?
va a la iglesia, es como son cajitas que uno chequea, va a la iglesia, lee la Biblia, es cristiana y uno piensa que porque va a hacer esas tres cosas va a ser una relación perfecta, pero la verdad es que no, porque al final del día la salvación es individual y cada uno de nosotros somos miembros de un diferente parte del cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Pero ¿cómo te sentías, verdad? Porque tú, en otras palabras, fuiste motivado por esta muchacha para empezar. Ahora te gusta ir a la iglesia porque te enamoraste de la palabra, te enamoraste de Dios. Pero obvio, uno como hombre siempre, ok, ahora tengo la palabra, tengo al Señor, ahora voy a buscar a mi mujer, ¿verdad? Como un príncipe en su historia, ¿verdad? En su vida. ¿Cómo te sentiste? Porque eso te lo reveló Dios. Como que mira, esta no es la mujer para ti. No lo sentía yo en mi corazón. Sigue siendo, bueno, ya tengo años que no la veo. Sigue siendo y es una chica muy bonita, pero mi corazón no se sentía en paz, ni tranquilo, ni feliz, como quien dice, buscándola. Así que solo ahí quedó. Gracias a Dios. Sí. Y más adelante mi vida tuvo otros tiempos. Fui líder dentro de la misma congregación, fui presidente de jóvenes, de la iglesia. Es muy diferente a como es aquí. Muy diferente a como es aquí, pero muy bonito. Fui líder de mi congregación como alrededor de 2 o 3 años. De ahí fui líder de la zona o del circuito, que la iglesia donde yo nací pertenece a una asamblea, a un concilio que se llama Asamblea de Iglesias Cristianas. Es muy fuerte esa asamblea en la ciudad de Puerto Plata, de donde soy, de República Dominicana. Y en esa... ahí hacen una especie de liderazgo de todas las iglesias. No recuerdo en total cuántas eran, pero eran alrededor de unas 30 o 40 iglesias en la ciudad, en diferentes lugares. Y de todas las iglesias habían líderes, cada presidente, y yo era el presidente de los presidentes, de los jóvenes, a nivel del circuito o de la zona. Claro, siempre teníamos a nuestro lado un consejero y un pastor que nos apoyaban en las actividades y que también nos aconsejaban cómo hacer las actividades. Hacíamos actividades más grandes, hacíamos conciertos, campañas evangelísticas, hacíamos vigilias, retiros, varias actividades en el año. Gloria a Dios. Y sí, ahí estuve 2 años, y 2 años, al final de los 2 años fue que ya terminó mi tiempo. Yo en mi... ¿Qué edad tenía cuando...? El último fueron, si mal no me equivoco, 26 años, porque me casé a los 27. Ok. Entonces yo en mi último... Bien joven, gestión, pero subiendo niveles en tu iglesia, en tu comunidad, aprendiendo más de la palabra, tomando responsabilidades. Sirviendo. No tenía otro compromiso mayor que el del Señor, como debe de ser. Amén. Siempre ya después de que uno, por ejemplo, se casa y tiene familia, la vida es un poco diferente. Sí. No es lo mismo que en soltero, porque el soltero, por ejemplo, se puede mover de un lugar a otro, si tiene que quedarse en ese lugar a dormir, se queda. Eso. No es lo mismo que una persona casada, porque pues, tiene compromisos en el hogar, tiene hijos, Claro. tiene pareja, es diferente, ¿no? Y yo de joven aproveché todo eso al máximo. Y me iba a todos los lugares que podía y convivía con todos los jóvenes y crecí. Pero en un momento determinado, pues ya se necesita tu pareja. Claro. Ya sientes como que hay una necesidad de estar con la persona que Dios ha destinado para ti. Y gracias a Dios conocí a mi esposa. Amén. Fíjate que es una historia larga. Hacemos otra parte de eso. Es larga, pero solamente les voy a decir que la conocí por internet. Ok. Y esta pregunta es muy importante. ¿Oraste por que Dios te ponga a tu esposa en tu vida? Sí. Desde antes de conocerla a ella, tardamos 5 años de noviazgo. Desde antes de conocerla a ella, yo oraba y le decía, mi oración era: Señor, yo te pido que por favor bendigas, protejas, guardes a mi esposa.
yo no la conozco, pero tú sí la conoces. Me encanta. Sí, entonces Me ayúdame, encanta. Señor, Eso que era persevere. orando con fe. Sí. Sabía que ella estaba ahí. Sí. Lo único que le pedía, hasta más allá, protégela, Sí. cuídala. Que persevere, se mantenga firme. Ayúdame a mí también Claro. a ser la persona ideal para ella. Y siempre oraba a Dios y le pedía eso. Yo no sé quién es. Y Me encanta. recuerdo de todas las cosas, vivencias que tuve varias vivencias con el Señor así fuertes. Una de ellas fue que yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, tú vas a viajar. Y yo, órale. Pero yo lo sentía y sentía, yo le llamo la confirmación. Es como si sientes la presencia de Dios que te toca y vas así como si estuviera engranojándote, pero no es engranojarte. Entonces cuando yo estaba así, que Dios me habló esa palabra, yo sentí que bajó eso así, como ese engranojamiento en la piel. Yo dije, wow, yo voy a viajar. Entonces yo entendí que Dios me iba a sacar de mi país. Wow. ¿A dónde? Yo no lo sabía. Y eso lo compartí con un hermano. Yo le dije, oye, se llama Alexis Berito, un hermano de la congregación de allá. Yo le dije, oye Alexis, ¿sabes qué? Dios me va a sacar del país, yo voy a viajar. ¿Pero a dónde vas a ir? No lo sé, le dije. Y se rió conmigo. Bueno, dice, entiendo, pues hay que orar. Y para los que no saben, ¿verdad? No es fácil. O sea, salir de República Dominicana es una isla pobre, igual que muchas de las islas caribeñas, ¿verdad? Y para que tú le digas a un hermano, a cualquier, hasta un familiar, Dios me ha puesto en el corazón que voy a viajar, se ríen un poco, ¿verdad? O que sí, claro, todos vamos a viajar, ¿verdad? Pero tú sabías que era algo especial. Que Dios me lo había dicho. Amén. O sea, cuando Dios te da una palabra y yo sentí la confirmación, que eso que te comenté, eso era más que suficiente para mí. No importaba quién me dijera que no importaba si alguien quizás se burlaba, que no sucedió en ningún momento. Pero un hombre que oraba por su esposa antes de tenerla, ya oraba por ella, por su bienestar. Ese hombre tiene fe. So, tú no le estabas diciendo a tu amigo que tú crees que tú vas a viajar. Tú le estabas diciendo, es más, le estabas dando como ya una despedida. Yo voy a viajar, así que vamos a pasar un tiempo ahora juntos, porque pronto a lo mejor no me ves. Y fíjate, adelantando un poquito, recuerdo que cuando mi esposa y yo platicábamos, y ella me dijo, si tú quieres, vivimos aquí, hablando de mi país. Ya. Yo tenía mi trabajo estable, porque yo era encargado de una tienda en un almacén de cosméticos, área de, bueno, no perfumería, pero tenía que ver con el área, por ejemplo, papel de baño, jabón, detergente, tenía que ver con calzado, varias áreas dentro del almacén, y tenía 2 colaboradores que trabajaban conmigo, y era el encargado, era yo, tenía un trabajo estable. Ya. Mi casa tenía un espacio, porque donde vive mi madre era de 2 niveles, la parte de abajo por lo regular mantenía rentada, y mi madre me dijo, si ella vive contigo, pues se mudan en la parte de abajo, no pasa nada. Tenía casa, por decirlo así. Eso. Y también en el trabajo donde estaba, podía yo poner a mi esposa a trabajar porque habían vacantes. O sea, yo tenía todo estabilidad total, pero yo en eso nunca pensé. Yo pensé en lo que Dios me había dicho que iba a hacer, y yo iba a viajar. Y cuando mi esposa me dijo, si tú quieres, nos quedamos aquí, yo le dije, no, nosotros nos vamos para México. Wow. Y yo no conocía México. Claro. No sabía nada al respecto de México, solo lo que habíamos escuchado de México, porque a veces escuchamos. Y hermano, ¿por qué México? Pues por ella, más que nada, porque al conocerla a ella, duramos alrededor de 5 años de relación a distancia, porque no había forma de cómo podernos conectar. Una, porque para ¿Ella es mexicana? Mi esposa es mexicana. Ah, Sí. ya. Mi esposa es mexicana, y yo soy, pues, dominicano. Entonces, cuando tú dices estuvieron de noviazgo por 5 años. No nos habíamos visto la cara. Wow. So, ustedes se conocieron durante 5 años por teléfono, por videollamadas. Corrección, no había teléfono y no había videollamada. Wow.
Era por hermano. correo electrónico Hotmail. Que los Wow, tú estás hablando de los principios del 2000. Sí. Oh, Los wow. que Eso saben sí- de ese entonces. Eso sí es mandado sí por es Dios, fuerte. hermano. Wow. Mira, estaba hablando Qué con fuerte. una persona bro. que yo no la conocía y en ningún sentido de la palabra, porque no había visto fotos, no había visto nada. Recuerdo, te voy a hacer un poquito de ese testimonio, de esa parte. Yo para diciembre de, no recuerdo qué año fue, tenía el anhelo de comprarme una computadora y costaba. Y para los que no saben, en ese tiempo comprarte una computadora era carísima, sí. carísima, era bien caro, bien caro. Bien caro. Sí. Y tenía deseo de comprarme mi computadora. Junté dinero y la pude comprar. En ese entonces no había ni videollamadas ni nada. Yo entraba a páginas, recuerdo la página creo que era Encuentro es otra página, era conpoder.com, Ok. www.conpoder.com. Entré a esa página y había diferentes chats y entraba mucha gente cristiana y gente no cristiana. Había chat de jóvenes, chat de matrimonios, chat de consejería, y a mí me gustaban los de consejería porque por el factor de que siempre me gustó la palabra de Dios y dar consejo y ayudar. Entré a ese chat y en ese chat había mucha gente y de todos los que ahí iban siempre decían: ayúdenme a orar, por favor, tengo el deseo de pecar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Como nadie conoce a quien está ahí, tiene la libertad de poder expresar lo que siente su corazón. Ya. Y en ese momento podíamos orar y por ello, vamos a orar por ti, Sí, es que recuerdo a una persona que dijo que acababa de pecar y que él reconocía que a Dios no le agradaba lo que había hecho y pedía mucho la oración. Y yo le dije: vamos a orar por ti. Y en ese momento él tenía su nickname, ella, Su apodo. su apodo. Y en ese momento ella también se unió para orar por esa persona conmigo. Wow. Y estuvimos los dos orando, escribiéndole las O oraciones. sea, porque ella era- también estaba congregándose, estaba en la iglesia, era cristiana, ella era cristiana. pero aparte de todo, ella estaba haciendo lo mismo que tú, Sí, sin tú conocerla. sin yo conocerla. E incluso ella yo la conocí a través de ese chat cristiano. Wow. Ella entró a ese chat, que por cierto nunca le he preguntado por qué entró a ese chat, pero Una muy buena pregunta, pregunta, ¿verdad? Ella estaba aconsejando de igual manera a la persona que estaba ahí y a mí me llamó mucho la atención, me gustó qué palabras le decía. Tenía conocimiento. Tenía conocimiento y sabía qué decirle en una necesidad como esa, y eso me gustó. Wow. Yo le escribí y le dije: oye, ¿podemos ser amigos? Porque yo no tenía tampoco a nadie de amistad. De esa página yo hice en específico 3 amigos, de los cuales ahorita ella es hasta el momento la única amiga que ha perdurado más, y estamos hablando que eso tiene alrededor de casi 18 años. ¿Qué pasó? Y recuerdo todo como si fuera hoy. Ahí la conocí, le pedí: oye, ¿me puedes dar tu correo? Me dice: no, no te voy a dar mi correo. Me dice ella: por aquí nos podemos conectar. Ah, bueno, le digo, y más adelante le pregunté: oye, ¿te parece si podemos platicar en un chat privado? Porque se hacían chats privados dentro del mismo chat, y me dijo: eso no es necesario, aquí lo podemos hablar. Oh, cristiana. Sí. Entonces yo dije: está bien, qué Wow. O sea, no es que era alguien que yo podía decir, y yo no tenía una mala intención. No, claro, Yo pero quería hombre conocer, al hablar fin. de dónde eres, Claro. cómo te llamas, Claro. de qué iglesia eres. Es que cosas así. ya tú querías como que establecer una conexión porque te atraía su forma de pensar, su forma Sí, de hablar, es correcto. su forma de expresarse. O sea, la conexión fue intelectual y sin ver la foto, sin nada de hoy en día, ¿verdad? Que hay mucha seducción, ¿verdad? Mucho deseo carnal. Eso fue puro corazón. Es correcto, puro corazón. Al paso del tiempo, yo le dije: bueno, pues nos podemos conectar, vas a seguir usando tu mismo nickname, tu nombre
Y me dijo, sí, ese va a ser, bueno, el mío siempre va a ser así. Y de ahí sale mi correo, y yo me traté de poner en mi correo cuando lo creé, el siervo. Ya. Pero no estaba ese, y yo tuve que ponerlo al revés, siervo él, y así me lo dieron y así me agregué. Entonces fue la forma más como que nos conocimos. Ella tenía su correo, yo tenía mi correo y siempre el mismo apodo. Y de ahí empezamos poco a poco, al paso del tiempo, conociéndonos, platicando y todo eso. Y ya sí le pedí su correo, y al paso de que ya me conoció mejor, me dio su correo, ya nos escribíamos a través del correo. Recuerdo que nos poníamos de acuerdo, yo le decía, para tal hora, ¿qué hora es allá? Tal hora, bueno, aquí es tal hora. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo sé que aquí, ahora mismo estamos 1 hora atrás de Puerto Rico, pero creo que en el invierno, si no me equivoco, son 2 horas. Bueno, Y República Dominicana está en la sí. misma zona de tiempo. Sí, aquí en Cancún, en la zona de Cancún, no cambia para nosotros. Bueno, aquí también para México no cambia, sigue siendo el mismo horario, zona horaria en México, en Cancún. Si te vas al estado de Chiapas, donde vivió mi esposa, igual, ahí cambia. Cuando cambia la hora de verano, cambia la hora de verano en el estado igual. Ahora, de aquí a Chiapas, si mal no me equivoco, tenemos 1 hora de diferencia. Oh. Y cuando cambian, van a ser 2 horas. Para de acá de Cancún a mi país cambia 1 hora, al igual que a Panamá. Porque como viajo a veces por Panamá, y en Panamá acá hay 1 hora de diferencia, y lo mismo que en República Dominicana. Entonces, si yo llamo a esta hora, un ejemplo, son las 7, pues allá ya son las 8. Ya. Y entonces, en ese entonces teníamos que ponernos de acuerdo en la zona horaria para que, si no vaya a ser yo diga a las 7, ella esté allá 2 horas antes esperándome y yo no he llegado, o que yo llegue 2 horas antes y ella esperándome, ¿no? Entonces nos teníamos que poner de acuerdo y escribirnos. Y una vez tú mandabas el correo electrónico, le dabas a enviar, tenía que esperar hasta que te llegara el otro correo. Oh, que sí. lo leyeran, y no había una mensajería instantánea. Eso. No había Messenger. No. Sí habían llamadas de larga distancia, pero también eran costosas. Y yo no sabía marcar tampoco el número. Y en aquel tiempo eran los teléfonos de la cuerda. Sí, eran bien largos. No había todavía celulares así móviles, de ahí empezaron a salir los celulares. La tecnología se volvió a nuestro favor. Porque ya empezó a surgir del mismo correo Hotmail, empezó a salir lo que es el Messenger dentro del mismo correo Hotmail, y ya en ese Messenger teníamos mensajería instantánea. Sí. Y ahí sí ya era la cajita que se hacía al lado de, como hoy en día cuando se te hace un little pop-up window, que es como así como hoy en día un Messenger, pero en los tiempos eso que eran con Hotmail, AOL, no había todavía Gmail, no había nada de eso todavía, sí. MSN, sí. Y Yahoo. ¿Quién se puede olvidar de Yahoo? Así que nosotros fuimos paulatinamente. El Messenger para nosotros fue un milagro del cielo. Amén. Porque teníamos mensajería instantánea. Yo le podía escribir y en el momento ya me podía escribir a mí. Y eso no lo habíamos experimentado en mucho tiempo. Y tú dándole la gracia al Señor. Escuchó las oraciones. Y ya yo podía decir, bueno, nos reunimos mañana a tal hora aquí. Y ya nos conectábamos y listo. Luego salió en los celulares, y ya en los celulares estaba la aplicación del WhatsApp, algo nuevo que salió para nosotros. WhatsApp no tenía llamada, WhatsApp no tenía nota de voz, WhatsApp no tenía imagen, solo era así. Le ponías una foto tuya, pero no tenías como que tanta conexión con la otra persona como ahorita está. Claro. Y todo. Y entonces, cuando decidiste venir a México, ¿verdad? ¿Cuál fue la palabra en ese momento? ¿Qué fue lo que ella te dijo que te decidiste para venir para acá? Fíjate que debido a que yo ya tenía la convicción del Señor de que yo iba a viajar, yo estaba convencido de eso. Tenía que saber si ella era la persona que lo que yo sentía era lo ideal cuando yo la viera. Así que acordamos en que yo iba a venir,
pero no se pudo porque para los dominicanos en México te piden visa. Yo investigué la visa, ella me ayudó igual a checar todo eso y me pedían una cantidad de dinero que yo tuviera y yo no tenía esa cantidad de dinero. Así que se vio muy difícil. Entonces tuvimos que optar por la opción de que ella viajara a mi tierra, a mi país. Y para ella sí era mucho más fácil, porque el pasaporte mexicano tiene fuerza en muchos países de América Latina y Europa. Sí. Mucha fuerza. Entonces, con ese pasaporte, ella viajó y yo la fui a recibir al aeropuerto. ¿Cómo te sentiste, hermano? O sea, yo sé que no dormiste